Nunca pensé que acabaría metido en una situación así. No soy celoso, no soy paranoico, y desde luego no soy de los que montan escenitas. Pero ese viernes, a las 6:23 de la tarde, vi algo que no necesitaba explicación. Estaba en una terraza con mi amigo Sergio, tomándonos una caña rápida antes de volver a casa. Nada fuera de lo común. Calle Fuencarral, ambiente de siempre, gente saliendo de trabajar, terrazas llenas, ruido de fondo. Normalidad absoluta. Hasta que la vi. Clara. Mi mujer. Caminando de la mano con otro hombre. No con un amigo, ni con un compañero del instituto. No. De la mano, como una pareja de adolescentes, riéndose, mirándose como si estuvieran solos en el mundo. Se detuvieron justo frente a un escaparate de una tienda de ropa, y él le acarició la espalda. Ella se inclinó, le dio un beso rápido en los labios y le dijo algo que no pude escuchar, pero que me retumbó igual en la cabeza. Me quedé helado. No porque no supiera que algo andaba mal, ya lo sospechaba desde hacía días. Pero una cosa es pensar que tu mujer puede estar haciendo algo a tus espaldas, y otra muy distinta es verla con tus propios ojos, en plena calle, en tu ciudad, en tu barrio, caminando feliz como si yo no existiera. Sergio me miró sin decir nada, con esa cara de has visto lo que acabo de ver, pero no hizo falta. Lo había visto. Lo habíamos visto los dos. No reaccioné de inmediato. No me levanté, no grité, no me lancé a buscar una explicación. Me quedé quieto, mirando cómo Clara y su amante desaparecían entre la gente, como si fueran una pareja más. Anónimos. Libres. Felices. Ahí empezó todo. No fui a casa esa noche. No porque no pudiera, sino porque no sabía cómo volver sin explotar por dentro. Me pasé horas caminando por Madrid sin rumbo, con la cabeza hecha un caos, repasando cada conversación, cada gesto, cada día de los últimos meses. Me sentía como un idiota por no haberlo visto antes, aunque una parte de mí sabía que no había nada que ver hasta ahora. Todo había sido medido, bien escondido, cuidadosamente ejecutado para que yo nunca lo notara, o tal vez para que, si lo notaba, me lo tragara y siguiera haciendo mi papel como el marido predecible que no da problemas. Me fui a casa de Sergio. No le dije nada. Él tampoco preguntó. Me dejó el sofá y me tiró una manta encima sin decir una palabra. Supongo que eso es lo que hacen los amigos de verdad cuando ven que estás demasiado jodido como para hablar. A la mañana siguiente, a las 8:30, volví a casa. Clara ya se había ido, como siempre, puntual, como si nada. Todo estaba en su sitio, la cafetera limpia, la cama hecha, su taza en el fregadero. Ese tipo de cosas que parecen detalles insignificantes, pero que, cuando estás al borde del colapso, te cabrean más que cualquier insulto. Me senté en la cocina y me quedé mirando fijamente la silla donde ella solía desayunar, pensando en cómo alguien puede levantarse tan tranquilo después de haber hecho lo que hizo el día anterior. No tenía sentido. Nada lo tenía. Me duché, me vestí sin prisa y me fui directamente al instituto donde ella trabajaba. No me importó si era ridículo, si me iba a ver alguien o si estaba a punto de hacer una locura. No había dormido, no había comido, y lo único que tenía en la cabeza era esa imagen de ella caminando de la mano con otro hombre. Llegué justo a la hora del recreo. Me quedé en la puerta, apoyado en el coche, esperando que saliera. Tardó unos minutos. Salió con dos compañeras, riéndose de algo. Al verme, se quedó paralizada. Las otras se despidieron rápido, incómodas, sabiendo perfectamente que algo no iba bien. ¿Podemos hablar? Le solté sin rodeos. Ella se lo pensó un segundo. No porque no quisiera hablar, sino porque no le gustaba que yo estuviera allí, en su terreno, sin avisar. Aquí no, me dijo bajando la voz. Vamos al coche.
Nos metimos y cerré la puerta sin mirarla. Ella sí me miraba. La notaba incómoda, como si esperara un ataque que no llegaba. ¿Vas a decir algo?, preguntó. Lo vi, dije, sin levantar la voz. Ayer. En la calle. De la mano. Besándote con ese tío. Lo vi todo, Clara. Ella no dijo nada durante unos segundos. Bajó la mirada. Apretó las manos contra el volante aunque ni siquiera estábamos en marcha. Se quedó en silencio, como si estuviera calculando cuánto podía negar sin quedar como una idiota. No sé qué decirte, empezó, sin mirarme. ¿No es lo que piensas? ¿No es lo que pienso? ¿En serio vas a decirme eso? Solté con una risa seca. ¿Qué es entonces? ¿Un ensayo para una obra del instituto? Javi, por favor, respondió, ahora sí mirándome a los ojos. No ha sido algo planeado, no es algo que buscara. Pasó. Solo eso. Me confundí. ¿Cómo te llamas eso? ¿Confusión? ¿Sabes cuánto tiempo llevamos juntos? ¿Cuánto has tenido que mentirme para poder cogerte de la mano con otro hombre en mitad del centro como si yo no existiera? No te mentí tanto como crees. Ah, ¿no? ¿Entonces qué fue? ¿Distracción? ¿Se te olvidó que estabas casada? No me hagas esto aquí, dijo bajando la voz, mirando hacia la entrada del centro. No es el lugar. No, claro que no. El lugar perfecto era la calle, delante de todos, como si no tuvieras a nadie esperándote en casa. El lugar ideal era ese escaparate donde lo besaste como si fuera lo más normal del mundo. Ella suspiró y se apartó el pelo de la cara como siempre que está nerviosa. La había visto hacer ese gesto 1000 veces. Solo que esta vez no sentí ternura, sino rabia. Solo ha pasado un par de veces. No fue un romance, ni una relación, ni nada. Fue algo que se me fue de las manos. Y lo corté. Ayer fue solo una casualidad. Nos encontramos y hablamos. Lo de la mano. No sé por qué lo hice. Claro que sabes. Porque querías hacerlo. Porque te daba igual. No es eso. Estaba confundida, me sentía sola. No es fácil vivir contigo a veces, Javi. Siempre estás callado, siempre metido en tu trabajo, y yo también necesito sentirme viva, vista. ¿Y tu respuesta a eso es salir a buscar a otro como si no tuvieras la opción de hablar conmigo? Intenté hablar contigo muchas veces, pero tú no escuchabas. Y tú decidiste follarte a otro en vez de intentarlo una vez más. Silencio. No hubo respuesta. Ni siquiera negó esa última frase. No necesitaba decirlo. Ya estaba dicho todo, incluso lo que no se dijo. Me bajé del coche sin despedirme. Ella no me siguió, no gritó, no pidió perdón, no hizo ningún intento de detenerme. Solo se quedó sentada, mirando al frente, como si yo ya fuera parte del pasado. Esa fue la primera vez que supe, con certeza, que el amor que habíamos tenido ya no existía. Esa noche Clara no volvió a casa. Me escribió un mensaje a las 11 diciendo que se iba a quedar en casa de una compañera, que era mejor que no nos viéramos hasta que estuviéramos más calmados. No le contesté. No porque no tuviera nada que decir, sino porque no sabía cómo responder sin terminar insultándola. Me quedé solo en el salón, con la tele encendida sin volumen, viendo imágenes sin prestar atención a nada. Era como estar en pausa. Nada se movía, nada tenía sentido, y lo peor era saber que ni siquiera me sorprendía tanto. Era rabia, sí, pero mezclada con algo más profundo, decepción. No de ella solamente, sino de mí mismo, por haber estado tan ciego. O tal vez no ciego, simplemente resignado a aceptar que las cosas estaban bien aunque no lo estuvieran. El sábado al mediodía,
Clara apareció por fin. Llevaba la misma ropa del viernes y la cara de no haber dormido en toda la noche. Ni siquiera cruzamos palabras al principio. Entró, dejó las llaves en la mesa, se quitó los zapatos y se quedó parada en el pasillo como esperando instrucciones. ¿Y ahora qué? Solté desde la cocina sin levantarme. No lo sé, respondió. Pero tenemos que hablar. No hay nada que hablar si vas a seguir mintiendo, dije, esta vez mirándola directamente. Así que dime la verdad de una vez. Toda. Clara respiró hondo. No se sentó. No se acercó. Se apoyó en la pared como si necesitara sostenerse para no caerse. No fue solo un par de veces, admitió. Llevamos viéndonos desde abril. Fue al principio algo casual, luego, no sé. Empezó a importar. Esa frase me atravesó el pecho. Empezó a importar. Era como admitir que no solo me había engañado físicamente, sino que también se había involucrado emocionalmente, lo que para mí era mucho peor. Podía entender un desliz, una estupidez, una noche de copas, pero no una historia paralela. No mientras yo dormía cada noche a su lado pensando que compartíamos la misma vida. ¿Y tú me veías cada día sabiendo que estabas con él también? No era así. No todo el tiempo. Al principio sí me sentí fatal, quería dejarlo, pero luego tú y yo empezamos a estar peor, y con él todo era fácil, no había discusiones, no había silencios, no había rutina. Y no te estoy echando la culpa a ti, Javi, pero yo también tengo derecho a sentir algo. Y a traicionar también, ¿no? Sé que hice las cosas mal. No tengo excusas, solo tengo mi versión. Me sentía vacía y no supe cómo pedirte ayuda. Lo busqué fuera. Me equivoqué. ¿Te acostaste con él en nuestra casa? Silencio. Clara, te pregunté algo. Sí. Un par de veces. Cuando tú estabas en turno de tarde. No sé por qué lo hice. Fue una mierda, lo sé. Tuve que levantarme de la silla porque el cuerpo me pedía movimiento, como si estar quieto me hiciera daño. Caminé hasta el pasillo, pasé a su lado sin tocarla, sin mirarla. Me apoyé contra la pared opuesta, frente a ella. Quedamos los dos ahí, en silencio, en el pasillo de nuestra casa, ese pasillo donde tantas veces nos habíamos cruzado en pijama, riéndonos, hablando de tonterías. Pero ahora todo estaba contaminado, cada rincón me daba asco. ¿Qué sientes por él? Ya no lo veo, respondió rápido, como si eso lo arreglara. Lo corté hace 3 días. Antes de que tú lo supieras. No es lo que te he preguntado. ¿Qué sientes por él? No lo sé. Me sentí viva, deseada, escuchada. Pero sé que eso no era amor. Era necesidad. Estaba buscando algo que tú no me dabas, y cuando lo encontré, me aferré a eso. Pero después de lo que ha pasado, no quiero saber nada más de él. Ni me ha escrito. Creo que él tampoco quiere más. ¿Y tú qué quieres? Quiero arreglar esto. No quiero perderte. Sé que no lo merezco, pero no quiero que esto sea el final. Me reí, no de forma divertida, sino amarga. No quieres perderme, pero me traicionaste durante 5 meses. Y ahora que se acabó con él, ¿te acuerdas de mí? ¿Y si no se hubiera acabado? No lo sé. Tal vez seguiría con la mentira. No puedo cambiar eso, solo puedo admitirlo. Estoy aquí. Te estoy diciendo todo. No me escondo más. ¿Y crees que eso basta? No. Pero es lo único que tengo. Y lo estoy haciendo porque tú aún me importas. Porque te amo. Y si tengo que pasarme los próximos meses intentando reparar esto, lo haré. Pero tú decides si merece la pena. Me quedé callado. No porque no tuviera nada que decir,
sino porque todo lo que quería decir era destructivo. No quería gritar, no quería romper nada, pero dentro de mí había una tormenta de desprecio que no sabía cómo controlar. Solo atiné a decir una frase que me salió casi sin pensar. Necesito que te vayas. Esta noche, y las que vengan. Clara asintió. No discutió. No lloró. Fue a la habitación, preparó una bolsa pequeña y se marchó. No me dijo adiós. Cerró la puerta con cuidado, como si todavía tuviera algún respeto por este sitio. Cuando el silencio volvió a adueñarse del piso, me senté otra vez en la cocina. Mismo lugar, misma silla, pero todo era distinto. El aire parecía más pesado, las paredes más frías. Todo olía a mentira, a vergüenza, a derrota. Al día siguiente, no tenía claro qué iba a hacer, pero sí sabía que no podía quedarme quieto. No después de todo lo que me había contado Clara, no después de verla irse con esa maldita bolsa como si esto fuera solo una pelea más. No pensaba pasarme semanas llorando en silencio mientras ella se refugiaba en casa de alguna amiga, diciendo que necesitaba tiempo, mientras todos a su alrededor la trataban como a una víctima. Ella había mentido, me había usado, me había traicionado durante meses y encima lo había hecho en mi casa, en mi cama. Y yo no estaba dispuesto a quedarme de brazos cruzados. No iba a dejar que se fuera sin consecuencias. Esa misma tarde llamé a Iván, un viejo amigo mío de la universidad, abogado, con despacho propio, especializado en separaciones y divorcios. No le expliqué nada por teléfono, solo le pedí una cita urgente. Me recibió a primera hora del lunes. Me escuchó sin interrumpir, sin gestos de sorpresa ni frases condescendientes. Cuando terminé, me miró durante unos segundos y solo dijo, vale. Vamos a hacerlo bien. Si vas a salir de esto, que sea ganando. Me explicó todo lo que podía hacer. Me recomendó empezar a moverme rápido. Me preguntó si tenía pruebas. Le dije que no, pero que podía conseguirlas. En realidad no me hacía falta que un juez supiera con quién se había acostado Clara. No me interesaba humillarla públicamente. Quería otra clase de justicia. Una que ella sintiera todos los días cuando se levantara. Esa misma noche volví a casa, abrí el portátil y empecé a trabajar en algo que llevaba años evitando, la revisión de nuestras cuentas. Yo siempre había dejado que Clara manejara casi todo lo económico. Teníamos cuentas conjuntas, claro, pero ella se encargaba de pagar las facturas, organizar los gastos y controlar los cobros de su nómina y la mía. Nunca me importó, hasta ahora. Y ahí estaban las sorpresas. En los últimos meses había movimientos raros. Compras duplicadas, cargos en restaurantes caros, pagos en fechas y lugares donde yo no estaba presente. Imprimí todo. Marqué lo importante. Guardé copias. No era ilegal lo que había hecho, pero sí me servía para una cosa, demostrar que llevaba tiempo gastando en una vida que no compartía conmigo. No buscaba dejarla sin dinero, pero sí quitarle la comodidad de pensar que todo le iba a salir gratis. Al día siguiente, pasé por la empresa de mensajería urgente y preparé 2 sobres. Uno dirigido a su madre y otro a su hermana. Dentro incluye una carta escrita a mano. Nada ofensivo. Solo hechos. Sin insultos, sin drama, sin emociones innecesarias. Les expliqué que Clara y yo nos estábamos separando, que había sido por una infidelidad mantenida en el tiempo, y que les pedía que no me involucraran en nada más que no fuera estrictamente necesario. Les deseaba lo mejor, pero les dejaba claro que no iba a fingir que todo estaba bien por cordialidad. No lo hice para vengarme de ellas, sino para que Clara no pudiera disfrazar la historia como algo mutuo o confuso. No le iba a permitir usar su red de apoyo para reconstruir su imagen a costa de la verdad. Luego llamé a su trabajo. Pedí hablar con la directora del instituto.
Me presenté como el marido de Clara y le dije que necesitaba una reunión. Ella accedió. Fui al día siguiente, sin avisarle a Clara. No quería que la despidieran ni que la avergonzaran delante de los alumnos. No era esa la clase de venganza que buscaba. Pero sí quería que supieran que su profesora estrella había usado el instituto como hotel de paso. Porque según los extractos bancarios, había veces en que Clara se quedaba trabajando horas extras, pero los pagos de comida y vino eran en un restaurante a 3 calles del centro. Le conté lo necesario, sin exagerar, sin añadir nada que no pudiera demostrar. La directora me agradeció la información. Dijo que no sabía nada. No me creyó. Me dio igual. El viernes, Clara volvió a casa a recoger más cosas. Yo estaba esperándola. No tenía intención de gritar, pero sí quería dejarle claro algo. Hay una carpeta en la mesa, le dije. Léela. Abrió la carpeta. Encontró los movimientos de las cuentas, la impresión de los mails que compartimos con la agencia de viajes donde habíamos reservado un viaje a Lisboa el mes pasado, pagado por mí, donde claramente se mostraba que ella lo había cancelado a escondidas la semana siguiente. También estaban las cartas que mandé a su madre y a su hermana. No las había leído aún, pero supuse que las recibiría ese mismo día. ¿Qué es esto? Lo que mereces. Y es solo el principio. El lunes firmo con Iván. Vas a recibir los papeles pronto. Vamos a dejarlo limpio. Sin peleas. Pero no voy a permitir que esto acabe como tú quieres. No estoy huyendo, Javi. Estoy intentando arreglar las cosas. Pero tú estás empeñado en hundirme. Yo no te estoy hundiendo. Te estás hundiendo tú sola. Yo solo me estoy asegurando de que no salgas de esto como si fueras la víctima. Ella no dijo nada. Cerró la carpeta. Se quedó de pie, con la mirada en el suelo. Ya no tenía argumentos. Ya no tenía lágrimas. Y yo no tenía ganas de seguir dándole espacio para justificarse. Lo único que sentía era una calma tensa, como la que se siente después de hacer algo necesario aunque incómodo. Cuando se fue, cerré la puerta con llave. Me serví un café. Abrí la ventana. Por primera vez en semanas, no me dolía el pecho. Pasaron 3 días sin que Clara dijera una sola palabra. Ni mensajes, ni llamadas, ni correos. Nada. Pensé que intentaría contactarme, al menos para discutir o para convencerme de que no mandara los papeles aún, pero no lo hizo. Supuse que estaría en casa de su hermana, tal vez contándole su versión de los hechos o construyendo una nueva realidad donde ella solo era una mujer confundida atrapada en un matrimonio sin chispa. No me importaba. Ya no era mi problema. Yo estaba concentrado en cerrar todo lo necesario con el abogado y en planear mi salida definitiva de esa vida compartida. Pero el jueves por la tarde, recibí un mensaje suyo. ¿Podemos hablar? Solo una vez. Prometo no insistir después. Lo leí sin prisa. No tenía interés en una charla más que no llevara a ningún lado, pero tampoco quería que ella siguiera creyendo que yo le tenía miedo al dolor. Respondí que sí. Le dije que viniera el viernes a las 7. Puntual, como siempre, apareció. Entró sin mirar demasiado alrededor, como si la casa ya no fuera suya, como si le incomodara hasta respirar en ese espacio. Se sentó en la mesa del salón. Yo estaba frente a ella. No había nada entre nosotros. Ni platos, ni café, ni excusas. Solo aire cargado. Ella fue la primera en hablar. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, dijo, sin titubeos. Solo quiero entender en qué momento empezamos a fallar de verdad. No te lo pregunto para justificar lo que hice. Sé que no tiene justificación. Solo necesito saber si tú también lo sentías. Que algo se rompía.
La miré unos segundos sin responder. No porque no tuviera la respuesta, sino porque me preguntaba si realmente la necesitaba. Pero ya que estaba allí, supuse que era mejor decirlo. Lo sentía, sí. No soy tonto. Me daba cuenta de que cada vez hablábamos menos, de que el sexo era mecánico o inexistente, de que cada uno se metía en su mundo y salía solo cuando tocaba cumplir con algo práctico. Pero una cosa es notar que algo no va bien y otra es traicionar sin avisar. Yo me habría sentado contigo a hablar 1000 veces si me lo hubieras pedido. Te lo pedí. No directamente, ya lo sé. Pero te lo insinué. Te lo mostré en cómo estaba, en cómo actuaba. Pero tú no querías verlo. Te acomodaste en la rutina y me dejaste sola ahí dentro. ¿Y crees que yo no me sentía solo? Lo que pasa es que cuando tú te sentías sola, te abriste las piernas con otro. Y cuando yo me sentía solo, pensaba en cómo arreglar lo que estaba roto. Esa es la diferencia. Se quedó en silencio. No hizo ningún gesto de rabia, ni negó lo que dije. Solo bajó la mirada. Tal vez porque sabía que era verdad o porque ya no le quedaban fuerzas para seguir justificando lo injustificable. ¿Quieres seguir con el divorcio? Preguntó al cabo de unos segundos. Sí. No hay marcha atrás. Esto no es una pausa. No es una crisis. Es una decisión. Y no tiene que ver solo con lo que hiciste, sino con lo que sentí cuando me lo dijiste. No me dolió solo la traición. Me dolió tu frialdad. Me dolió que lo contaras como si fuera algo inevitable. Como si hubieras tenido que hacerlo. No lo hice porque tenía que hacerlo, respondió bajito. Lo hice porque estaba perdida. Y cuando uno está perdido hace tonterías. Pero me arrepiento, Javi. Me arrepiento más de lo que te imaginas. Lo sé. Pero no me basta. No me consuela. No me calma. Yo no soy el mismo desde ese día. Tú tomaste una decisión y yo ahora tengo que tomar la mía. Y la mía es empezar de cero sin ti. ¿De verdad crees que no hay nada que podamos salvar? Creo que lo único que podríamos salvar es la cordialidad, y eso si tú no lo estropeas con más mentiras. Vamos a separarnos, pero no hace falta destruirnos. Tenemos cosas compartidas, y eso habrá que gestionarlo. Pero emocionalmente, para mí esto se terminó. No puedo volver a mirarte igual. Lo entiendo, dijo, y esta vez sí lloró. No un llanto dramático, ni forzado. Simplemente se le cayó una lágrima. Se la limpió con la mano y siguió hablando. Solo quería oírlo de tu boca. Porque una parte de mí, la más idiota, la que no acepta que arruinó todo, seguía pensando que había una mínima posibilidad. No la hay, dije sin agresividad, pero con firmeza. No puedo compartir mi vida con alguien en quien no confío. Ni siquiera aunque tú te arrastres pidiendo perdón. La confianza no se repara. Se reconstruye desde cero, y yo no quiero construir nada más contigo. Se levantó, asintió y fue hacia la puerta. Justo antes de abrirla, se giró. Gracias por dejarme hablar. Y por no gritar. Podrías haberlo hecho, y no lo hiciste. Me lo merecía. No hago las cosas por ti. Las hago por mí. No quiero llevarme esta rabia más tiempo del necesario. Tú ya la vas a llevar contigo el resto de tu vida. Con eso me basta. Cerró la puerta. No de golpe. Sin drama. Solo la cerró. Y me quedé solo otra vez. Pero esta vez no dolía tanto. Los días siguientes fueron extraños, no tristes, no liberadores, simplemente raros. Como si todo lo que me había definido durante más de una década hubiera sido desactivado de golpe. Me levantaba a la misma hora,
desayunaba en el mismo sitio, seguía usando la misma taza que Clara me regaló hace años, pero todo parecía tener otro sentido, uno más práctico, más mecánico. El silencio ya no era incómodo. Era simplemente parte del proceso. El mismo abogado que me ayudó a organizar la separación me recomendó que tomara unos días fuera de casa, aunque solo fuera para salir del entorno. No le hice caso, no porque no me apeteciera, sino porque no quería salir huyendo como si la culpa fuera mía. Decidí quedarme y terminar de ordenar todo. Clara volvió una última vez a recoger sus cosas. Llegó sola, sin ayuda. No dijo gran cosa, ni siquiera pidió hablar. Guardó sus cosas en un par de cajas y se marchó. La vi desde la ventana bajar con esas cajas a la calle, meterlas en un coche que no reconocí y alejarse. Fue un cierre simple, sin escenas. Nada que valga una historia, pero suficiente para cerrar un capítulo que ya no tenía páginas por escribir. Una semana después firmamos los papeles del divorcio. El proceso fue rápido porque no teníamos hijos, ni empresas, ni propiedades complejas. El piso lo puse a la venta. No por necesidad, sino porque no me interesaba seguir viviendo en un lugar lleno de momentos que ahora tenían un significado podrido. Me mudé a un pequeño apartamento en el centro, más ruidoso, más incómodo, pero mío. Cada mueble, cada pared, cada objeto que puse ahí fue elegido por mí, sin tener que consultar con nadie. Al principio me parecía absurdo, pero con el tiempo se volvió tranquilizador. La vida sola, sin pareja, sin rutina compartida, tiene partes incómodas, pero también tiene ventajas que antes no valoraba. Nadie me esperaba. Nadie me pedía explicaciones. Nadie me decía qué le parecía lo que había hecho con mi día. Era simplemente yo, con mis decisiones y mis consecuencias. Volví a ver a Clara una vez más. Fue por casualidad, en una cafetería cerca del antiguo instituto donde trabajaba. Iba con una bolsa de papel en la mano y un gesto algo apagado. Me vio, se detuvo un segundo, como dudando si acercarse o no. Al final lo hizo. Me saludó con un hola casi susurrado. Yo respondí con un gesto leve de cabeza. No hubo conversación larga, ni reproches, ni disculpas. Solo un intercambio breve. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Me preguntó si me arrepentía de algo. Le dije que no. Ella bajó la mirada. Dijo que no esperaba que le hablara, que pensaba que la odiaba. Le contesté que no la odiaba, que simplemente había aprendido a verla sin idealizarla. Se quedó un segundo en silencio, luego dijo que eso dolía más que un insulto. Y tenía razón. Porque ya no era rabia. Era indiferencia. Y eso, en este tipo de historias, es el final verdadero. Desde entonces no hemos vuelto a hablar. No hay mensajes, no hay redes sociales compartidas, no hay amigos en común que sirvan de puente. Todo lo que éramos se quedó atrás como un mueble viejo que uno decide no llevarse en la mudanza. No siento odio, ni rencor. Solo una especie de aceptación que llega cuando entiendes que una etapa terminó. No por elección, sino porque ya no tenía sentido seguir fingiendo que funcionaba. La traición no fue solo física. Fue también emocional, silenciosa, acumulada. No empezó el día que ella besó a otro. Empezó mucho antes, cuando dejamos de preguntarnos si el otro estaba bien, cuando las cenas se volvieron silenciosas, cuando los abrazos eran por compromiso y no por deseo. Lo que hizo Clara fue solo la última pieza de un proceso que ninguno quiso enfrentar a tiempo. Ahora tengo otros hábitos. Salgo más, me junto con gente con la que antes apenas hablaba, he recuperado amistades que había dejado en pausa por priorizar una relación que ya no existía. No me volví un tipo resentido, ni uno de esos que va por ahí hablando mal de su ex en cada reunión. Simplemente aprendí a separar lo que fue de lo que soy. Clara fue parte de mi vida.
No la voy a borrar, pero tampoco le doy más espacio del que merece. Aprendí que nadie garantiza nada en una relación, que estar casado no es una armadura contra la distancia, contra el aburrimiento, contra la falta de deseo. Hay que construir todos los días, y si uno de los dos deja de hacerlo, la estructura se cae. Es así de simple y así de jodido. Hoy, si alguien me preguntara qué aprendí de todo esto, no sabría dar una respuesta profunda. Diría lo que es evidente. Que el amor no basta, que la confianza es frágil, que el respeto no se negocia y que, cuando algo se rompe de verdad, lo más digno que puedes hacer es no recoger los pedazos. No por orgullo, sino por salud mental. No me considero una víctima. Fui un tipo que aguantó más de la cuenta, que tardó en ver lo que tenía delante, pero que finalmente reaccionó. Y eso es lo que cuenta. Porque todos podemos caer, pero lo que nos define es cómo salimos de ahí. Ahora, cada vez que salgo de casa, ya no pienso si Clara estará haciendo algo a mis espaldas. Ya no reviso el móvil de nadie. Ya no analizo gestos ni silencios. Y eso, después de todo lo vivido, es una pequeña victoria.